Ministerio Palabras de Vida Eterna, ministrando fe y esperanza en el Señor Jesucristo. Hola hermana, gloria a Dios por su bendita palabra. Sigamos caminando por el libro de los Salmos. Hoy veremos el Salmo 26. Es otro salmo escrito por el rey David. Algunos salmos son difíciles de ubicarlos en su temporalidad de su vida, pero siempre podemos percibir que el salmista mantenía la confianza y seguridad en el Señor. Vemos cómo David tiene plenitud en los caminos de rectitud dados por el Señor. Vamos a empezar por los primeros versículos del Salmo 26. Dice así: Júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado, confiado asimismo en Jehová no vacilaré. Prueba, oh Jehová, y sondéame, examina mis riñones y mi corazón. Y posiblemente es David orando en una dificultad, en un problema, en una angustia. Algo importante que dice aquí es: júzgame, oh Dios, júzgame, Jehová. Esto muestra a un David pidiendo al Señor que lo examine en lo más profundo de su vida. Si nosotros hacemos un juicio personal, siempre saldremos beneficiados, pero si pedimos que Dios lo haga, Él nos mostrará lo que verdaderamente hay en nuestro corazón. David dice: yo en mi integridad he andado. Hermanas, ¿podemos decir esto de nosotros? ¿Que estamos caminando en integridad? ¿Somos completos en santidad? ¿Somos completos en nuestra vida diaria? Esto es importante. Nuestra confianza está puesta en el Señor. David dice: no vacilaré. Aún damos pie a estar en el mundo. Aún damos pie para caer en situaciones de pecado. Dice: no vacilaré. Aún nos tambaleamos y nos movemos de la roca, porque si nosotros somos cristianos, si nosotros somos salvos, debemos estar firmes, parados en el Señor Jesucristo. Y el mundo, la sociedad, los problemas, las aflicciones, el enemigo va a buscar que vacilemos, que nos movamos de nuestra fe. Pero nuevamente lo repito, nosotros debemos estar firmes, debemos estar bien parados en la roca. El salmista dice: examina mis riñones. Y esto se refiere a lo más profundo de nuestro ser, las cosas que no puede percibir otra persona, pero Dios sí lo puede hacer. El Señor puede ver todo lo que está en nuestro corazón, todo lo interno. Por eso David dice: examine su corazón. Y esto va de la mano con nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Y así debemos orar a Dios que Él examine en lo más íntimo de nuestra vida. También es importante cuando Él dice en integridad, ser completos. Es algo que como cristianos debemos de vivir. A veces la gente confunde integridad con honestidad, pero la verdad es que es algo diferente. Puede haber gente que sean honestas, que digan de cierta forma la verdad o actúen correctamente, por así decirlo, pero no son íntegros y completos en toda su extensión de la palabra, porque completo significa que no le hace falta nada, y es lo que debemos nosotros tomar en nuestra vida como cristianos, ser completos en todas nuestras acciones. Yo recuerdo mucho una historia que escuché acerca de un señor que está en un hotel con una mujer, y piden una pizza, y llega la pizza y no sé por qué se equivocan, pero en la pizza había mucho dinero, y él, cuando lo abre, se queda sorprendido, y la mujer que está a su lado le dice: mira, vamos a ser ricos. Y él dice: no puedo tomar ese dinero porque no es mío, yo debo de entregarlo.
Y el señor habla a la pizzería y ya se pone de acuerdo con el dueño y por X razón alguien puso ese dinero para robarle y entregó esa pizza a él. Entonces el dueño no podía creerlo porque le dice, oye, wow, no hay personas como tú, tan honestas que regresen el dinero. Y dice, es que mi padre me enseñó a ser así honesto, me enseñó a que yo debía de hacer lo bueno. Ok, dice, muchas gracias, dice, pero no te vayas, dice, porque hablé a las noticias y ahorita van a llegar y quieren entrevistarte. Y este señor estaba pues contento y quería que este hombre, el que le había regresado el dinero, pues fuera entrevistado, conocido por el mundo por lo que había hecho, por esa honestidad que hoy en día es difícil de encontrar, ¿verdad? Y hablo de esto que también nosotros debemos ser honestos, pero ya de tanta insistencia el Señor le dijo, mira, ¿sabes qué? Es que con la mujer que yo vengo no es mi esposa, por eso no quiero salir en televisión. Y mira, este hombre fue honesto, pero no fue íntegro, no fue completo. Y en nuestra vida debemos ser así como cristianos, completos, íntegros, no tan solo en una parte. En todos lados nosotros nos debemos de comportar en santidad como demanda Dios, ser íntegros. La honestidad va de la mano, pero es una diferencia muy grande. Puede haber gente honesta, pero no es íntegra. ¿Qué tal cuando, no sé, yo que manejo un alto en la noche? Bueno, no debemos pasárnoslo. Esperar a que la luz verde se ponga y cruzarse en íntegro. Aunque tú lo puedes hacer porque no hay nadie, pero nos está viendo Dios. Y así es lo mismo con nuestra vida. Aunque nadie nos ve, Dios nos observa y debemos de hacer lo correcto como hijos del Señor. Cuando leemos la Biblia, Dios nos va a examinar y juzgar. Cuando llegamos a la iglesia y escuchamos exhortación, el mensaje dominical, cuando cantamos un himno, una alabanza, nuestra vida puede ser examinada y llevada a considerar si estamos en integridad. Esto es algo que nos debemos de preguntar porque el salmista está diciendo, júzgame, oh Jehová, porque yo en mi integridad he andado. ¿Estamos caminando en la integridad de Dios, en esa santidad, en esa obediencia? Debemos de considerar esto. Dice el verso 3, porque tu misericordia está delante de mis ojos y en tu verdad ando. La misericordia de Dios está en nosotros todos los días, en la vida del creyente. Si hoy podemos abrir los ojos, si hoy podemos respirar, podemos abrazar a nuestros seres queridos, podemos movernos, podemos ver el cielo, esto es misericordia para nosotros. Y la misericordia más grande que está en nuestra vida todos los días es la salvación del Señor Jesucristo. Si tú y yo hemos pedido salvación a Cristo Jesús, eso es misericordia. Y cada que nos paramos es la misericordia del Señor. Hermanas, podemos decir, en tu verdad ando, como dice el salmista. Andamos caminando en santidad, viviendo la palabra de Dios, dejando que Cristo nos guíe. Porque muchas veces podemos estar caminando en otra dirección. Debemos caminar en su verdad. La Biblia dice que Jesucristo es la verdad y la vida, y lo creemos, pero también debemos llevarlo a cabo, estar caminando en santidad, en su verdad. ¿Y cómo? Leyendo la palabra de Dios. Si nosotros queremos saber qué es la verdad para nuestra vida, debemos estar escudriñando las Escrituras. Aquí podemos encontrar qué le agrada a Dios y qué no le agrada, y eso es muy importante. Dice el verso 4 y 5, no me he sentado con hombres de falsedad, ni entré con los que andan encubiertamente. Aborrecí la reunión de los malignos, y con los impíos nunca me senté. David menciona que no fue parte de la maldad. Él se alejó de los hombres impíos y pecadores. El salmista dice, aborrecí reunirme con los malignos. ¿Nosotros aborrecemos esto? ¿Reunirnos con estas personas?
Porque mira, al final muchos trabajamos, muchos estudian. A lo que quiero llegar es que estamos involucrados en el mundo con personas perversas que no conocen a Dios. Porque la Biblia dice que todos somos malos, que todos nos descaminamos. Y si tú haces un recuento de tu vida antes de llegar a Cristo Jesús, es verdad, cómo era nuestro comportamiento. Y así lo podemos encontrar con personas en el trabajo, en la escuela, con los vecinos. Y la verdad es que Dios no nos va a quitar del mundo. Jesús pidió que nos guardara el Señor en este mundo porque vamos a convivir. Pero la diferencia es si nosotros estamos aborreciendo el mal, si nosotros estamos siendo partícipes y estamos dando pie a estar con estas personas. Porque a veces a mí me llegó a tocar cuando tenía tiempo de comida, pues con algunos varones y hablaban puras cosas perversas. Yo preferí no quedarme con ellos a platicar. Si trabajaba con ellos, tenía que hacer cosas con estos hombres porque era parte de mi trabajo, pero yo me apartaba cuando querían estar hablando pues cosas perversas, tonterías, y es lo mismo que debemos de hacer cada uno de nosotros. Buscar la santidad del Señor, apartarnos. ¿Vamos a convivir en el mundo? Sí, vamos a estar caminando en el mundo, pero eso no indica que caminemos con los pecadores y que andemos con ellos. Hermanas, debemos aborrecer en su totalidad la maldad y el pecado. Yo te recomiendo que no te sientes con mujeres chismosas, mujeres lujuriosas, mujeres que buscan contiendas y perversidades. Antes solamente se hablaba de los varones, pero déjame decirte que hoy en día, en este mundo, las mujeres tan así se quieren poner a la par del hombre que buscan hacer lo mismo. Antes se hablaba de infidelidad solamente del hombre, pero ahora hay encuestas que es la mujer la que lo provoca, la que lo lleva a cabo. Es increíble que el mundo ya esté de cabeza, pero yo te recomiendo que mejor busques sentarte con hermanas que te van a edificar, con personas que te van a llevar a leer la Biblia, a meditar, porque si nosotros queremos sentarnos aún con personas que están en perversidad, es más probable que nosotros volvamos a tomar esta conducta. Y no digo que uno pueda hablarles de la palabra de Dios, pero cuando empiecen a hablar o cuando hagan ciertas cosas, alejarnos de las personas, como dice aquí David, que hablan falsedad, que entran encubiertamente, que dice aborrecer a los malignos, dice con los impíos nunca me senté. Todas estas cosas nosotros debemos considerarlo para nuestra vida como cristianos, alejarnos del pecado. Luego dice el verso 7, para exclamar con voz de acción de gracias y para contar tus maravillas. Y esto es algo hermoso. Dice, es el verso 6, antes de ir al 7. Dice, lavaré en inocencia mis manos y andaré alrededor de tu altar, oh Jehová, para exclamar con voz de acción de gracias y para cantar todas tus maravillas. David muestra en este verso, él no es perfecto. Si tenía que lavar sus manos, podía hacerlo con una conciencia limpia. Y recuerda que cuando Pilato entrega a Jesús para ser crucificado, él lava sus manos. Pero él sabía que había hecho mal, él sabía que Jesús no había era sin mancha, que no había mal en él. Pero él aún así, como para lavar su conciencia, dice, yo me lavo las manos. Y David está diciendo aquí esto. Nos da a entender que él estaba limpio de algunas acciones. Pero esto también nos lleva al área espiritual, donde debemos hacer conciencia si nuestra conciencia está tranquila, limpia en el Señor. No se debe olvidar que nosotros fuimos lavados por la sangre de Cristo Jesús. La limpieza exterior, de cierta forma, es buena, ¿verdad?
Pero la limpieza interna, la limpieza espiritual, la que hizo Cristo Jesús, esa es la que vale infinitamente. ¿Cuánta gente piensa que por hacer algunas acciones, como lo hizo Pilato, y la vida que llevan, agrada al Señor? Pero la verdad es que si uno no está limpio por la sangre de Cristo Jesús, si uno no es salvo, de nada sirve todo lo que hagamos pensando que está bien. Eso es importante para nosotros como creyentes, siempre ir a la palabra de Dios para que nos limpie, para que nos redarguya, para que nos examine, como dice David en los primeros versículos. Y dice, para exclamar con una voz de acción de gracias. Eso debemos de hacer. Debemos agradecer todos los días cuando amanece. Señor, gracias por un día más de vida, por lo que haces en mi vida, por lo que estás haciendo. Dice, y para contar todas sus maravillas. Eso es algo que también debemos hacer nosotros. Contar las maravillas que ha hecho el Señor. Cuando tenemos esa oportunidad, poder hacerlo en público, con estas personas con las que convivimos en el mundo. Cuando tengamos una conversación, que ellos sepan las maravillas que ha hecho el Señor en nuestra vida. Cantarle al Señor, alabarlo por lo que hizo y sigue haciendo cada día en nosotros. Luego dice el verso 8, Jehová, la habitación de tu casa he amado y el lugar del tabernáculo de tu gloria. Dice la habitación, y yo pienso que esto significa el lugar santísimo donde se manifiesta la presencia de Dios. Y recuerdas que también Jesús dice que cuando entremos a orar, entremos a esa habitación y cerremos la puerta. Esto habla de una comunión profunda con Dios, de tener esa relación y saber quién es Dios. Y dice aquí, y pienso que sí se refería a un lugar santísimo, porque lo vemos en el Antiguo Testamento, la presencia de Dios. Nosotros ya estamos en la presencia de Dios. Basta con entrar a ese cuarto, orar, platicar con nuestro Señor. Eso es algo hermoso. Y el tabernáculo, pienso, se refiere al lugar donde la gloria del Señor se manifestaba. David dice, tu casa he amado. Ese amor debemos buscar todos los días, agradando a Dios, buscando su santidad y perfección. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Si tenemos santidad en nuestra vida, estamos respetando el templo donde mora el Espíritu de Dios, y eso debemos cuidar todos los días, buscar santidad y agradar. Esto nos habla de una obediencia a Cristo. Sin la obediencia no podemos estar en la presencia de Dios. Luego dice el verso 9 al 10, ya para cerrar, no juntes con los pecadores mi alma, ni con los hombres de sangre mi vida, en cuyas manos está el mal, si tu diestra está llena, y su diestra está llena de sobornos. Yo empero andaré en mi integridad, redime y ten misericordia de mí. Mi pie ha estado en rectitud, en las congregaciones bendeciré a Jehová. David hace una petición al Señor. Que Dios lo mantenga lejos de los hombres perversos, asesinos, lejos de los hombres que buscan sobornos, que quieren hacer sobornos a otros. Y en México es muy común que haya todo esto. La otra vez ponía el ejemplo del tránsito, que muchas veces busca la mordida, el soborno. Nosotros debemos estar en la integridad y no buscar esto. David pide que lo aleje de las personas, y eso debemos pedir a nosotros. Pero también nosotros no debemos buscar, como decía David, sentarnos con ellos, estar con ellos. Es una buena oración decir, Señor, aléjame de ellos, que yo no esté con estas personas. Un cristiano no debe aceptar sobornos, ni ser partícipe del pecado. Y al final David dice, yo empero andaré en mi integridad, redime y ten misericordia de mí. Mi pie ha estado en rectitud, en las congregaciones bendeciré a Jehová. ¿Podemos decir estas mismas palabras nosotros? Estar en nuestra integridad, y esto significa que nosotros debemos estar en obediencia a Dios, en rectitud. Nuestro caminar debe de estar todos los días con el Señor. Así debemos tener la confianza nosotros de bendecir el nombre de Cristo Jesús, de Dios, en la congregación.
alabar a nuestro Señor en público, no como marginados o abandonados, no. Cuando salimos a predicar el Evangelio, nosotros debemos anunciar el nombre del Señor. Debemos decir todas las maravillas que ha hecho nosotros y dar el Evangelio de paz, el Evangelio de reconciliación. Pero es importante, hermanos, que nosotros estemos en integridad, en obediencia a Dios. Exaltarlo, dar honra y gloria. Dice, mi pie ha estado en rectitud. Eso es lo que debemos decir nosotros. Señor, nuestro caminar está en rectitud, pero no es por mí, no es por mis fuerzas, es por ti, por tu misericordia. Nosotros sin Dios en nuestra vida, nuestro caminar no es recto. Son caminos chuecos, torcidos. Pero en el Señor, por su amor, podemos caminar diferente si ya somos salvos. En las congregaciones, bendeciré a Jehová. En nuestra iglesia, exaltar, bendecir a Jehová, porque Él es digno. Dios te bendiga.